Hola, yo soy Mika y les vengo a mostrar una serie de mapas mentales sobre los 3 primeros capítulos del libro de Carlos Cullen, Crítica de las razones de educar. En el primer capítulo tenemos los fundamentos del currículo y acá Carlos Cullen habla sobre los criterios de legitimación, es decir, los criterios que tiene que tener el currículo para ser válido. El primer criterio es la coherencia normativa. Esto refiere a un aspecto pedagógico político y la coherencia normativa es que el currículo tiene que estar dentro de las leyes y normas que lo enmarcan. Por ejemplo, en Argentina está la Constitución Nacional, luego después tenemos los NAPS, los núcleos de aprendizaje prioritario, después el diseño curricular provincial y luego el PEI, por ejemplo, ¿no? Entonces el currículo tiene que cumplir con todas esas normas que están dictadas, que están escritas en esas leyes más grandes, ¿no? Después está la consistencia racional, que tiene que ver con un aspecto epistemológico y hace referencia a la actualización constante de los conocimientos que están dentro del currículo, que los contenidos sean actualizados constantemente. Después, el último es la prudencia razonable, que tiene que ver con un aspecto pedagógico profesional, y esto es que las decisiones que se tomen, las decisiones profesionales, se tomen con cierta prudencia, que sean contextualizadas, es decir, que los docentes y las instituciones educativas tomen ciertas decisiones que estén acordes con el contexto en el que viven, con el contexto en el que está enmarcada esta educación, digamos, ¿no? Bueno. Otro aspecto que habla y que resalta Carlos Cullen a lo largo del capítulo es que la escuela socializa mediante la enseñanza de conocimientos legitimados públicamente. Que la escuela socializa, esto quiere decir que la escuela educa, que la escuela, lo que ocurre dentro de la escuela, ese aprendizaje es algo social, mediante la enseñanza de conocimientos legitimados públicamente. Es decir, que esos conocimientos que la escuela brinda son virtualidades que se generan dentro del aula para que ese conocimiento sea aprendido y que tenga esa validez públicamente. Bueno, por último están los formatos del conocimiento, es decir, cómo se organiza el conocimiento. Por ejemplo, el disciplinar son conocimientos que tienen el mismo o similar objeto de estudio, los ordena en disciplinas y acá nos podemos encontrar con ciencias naturales, con artes, con humanidades, ciencias exactas. Esto genera por ejemplo, un modelo jerárquico o un modelo enciclopédico. El modelo jerárquico es de la antigua escuela y generaba cierta jerarquía en las disciplinas, así priorizando unas más que otras por sobre otras en realidad, ¿no? Y el enciclopédico genera una fragmentación porque difícilmente se relacionan las materias entre sí. Después está el interdisciplinar, que viene a criticar justamente eso del modelo disciplinar, los compartimentos estancos, que propone que de 2 materias se aporte a un mismo objeto de estudio. Y después transversal, que le critica a los otros 2, que no tiene esa conexión con las demandas sociales, con las problemáticas sociales. Entonces propone que sean esas problemáticas sociales las que atraviesen los diferentes conocimientos de las diferentes disciplinas. Por último, Carlos Cullen dice que se tiene que balancear estos 3 formatos para que se pueda generar una buena enseñanza. El segundo capítulo habla de los saberes en la resignificación social de la escuela, es decir, la validez que tienen socialmente estos saberes. Habla del lugar que tienen la transmisión y apropiación de saberes y conocimientos, ¿no? Bueno, entonces propone 3 crisis. La primera crisis es de lo público en los saberes. Esto hace referencia a que los saberes tienen que ser para todos sin restricciones ni expoliaciones, y se produce una crisis cuando los saberes solamente lo adquieren un sector y el resto queda excluido. Después está lo histórico en la enseñanza, que se producen unos sucesos, la normalización y la actualización de conocimiento. La normalización tiene que ver con educar en cierto paradigma para homogeneizar la enseñanza. Y la actualización de conocimientos es que se actualicen constantemente estos conocimientos, esos saberes. Entonces, para una enseñanza tiene que haber un diálogo entre normalización y actualización de conocimiento. Por último está lo lúdico en el aprendizaje,
que esto se refiere al tiempo gozoso de creación y apropiación de sentidos que están inscriptos dentro del aprendizaje. Y la crisis se produce cuando se quiere que los estudiantes aprendan en cierto tiempo y en cierto cronograma. Entonces, hay que entender que cada persona genera esas conexiones de sentidos en tiempos diferentes y de maneras diferentes dependiendo de los contextos. Bueno, por último, el capítulo 3 habla de los contenidos educativos. ¿Qué son los contenidos? Los contenidos es ese algo que se aprende y ese algo que se enseña que tiene validez públicamente. Después habla que Cuyen a lo largo de la historia latinoamericana, específicamente en Argentina, ha producido un vaciamiento y un rebasamiento en contenido. El vaciamiento de contenidos se da cuando se cambia de paradigma educacional. Entonces el nuevo paradigma enseña nuevos contenidos, pero deja de lado los viejos. Entonces se produce ese espacio, ese vaciamiento de contenidos. Y habla de 4 paradigmas. El tradicional, que esto se refiere a la burguesía, que generaba mano de obra capacitada para el trabajo. Entonces tomaba a los estudiantes, a los alumnos, como una especie de tabula rasa, expoliándolo de conocimientos previos. Después está la escuela nueva, que toma a los conocimientos a los contenidos como importantes, pero no le da importancia a los objetivos ni los métodos. Entonces es llegar al conocimiento, pero no importa cómo ni qué. Después está la comunicacional, que prioriza la sociabilización por sobre la individualidad. Entonces genera individuos más creativos, más expresivos, más sociables, pero no deja de lado esa individualidad, ese aprender individual. Y después está lo crítico, que está relacionado con la pedagogía liberadora de Freire, que propone que haya esos contenidos, pero sumados con una memoria popular para generar una transformación en la realidad. Este vaciamiento se produjo de la mano de un rebasamiento de contenidos. Entonces critica a los CBC, a los contenidos básicos comunes, porque hay una especie de fragmentación, ya que toma contenidos conceptuales, procesales y actitudinales, los divide. Este rebasamiento se da porque es llenar ese espacio vacío con más información y se produce un doble vaciamiento. Pero propone que haya un aprovechamiento de esos contenidos transversales que quedan ahí esperando a que los docentes y las instituciones sepan aprovechar para poder generar un cambio. Bueno, finalmente puedo destacar que un punto que tienen en común los 3 capítulos es que hablan del currículo en diferentes aspectos del mismo. Entonces podemos decir que el currículo tiene esos criterios de legitimación para que sean válidos socialmente, para que esos conocimientos que están enmarcados dentro del currículo tengan legitimidad pública. Y acá podemos hablar sobre la crisis de lo público en los saberes, que habla el capítulo 2. Después puedo decir entonces que el currículo es un producto de la práctica social, de esa práctica social que se da dentro de la escuela, dentro de la educación, del aprendizaje, que esta práctica social tiene una significación social justamente que se pone en crisis cuando hay un aspecto histórico en la enseñanza, o a una crisis de lo público en los saberes, o de lo lógico en el aprendizaje. Bueno, por otro lado tenemos a los contenidos, que es el elemento instituyente del currículum y que también es un elemento fundamental en la escuela también. Y los contenidos son ese algo que se aprende, ese algo que se enseña, que también se pueden ordenar de manera disciplinar, interdisciplinar o transversal según el formato. Y acá en el transversal tenemos los contenidos básicos comunes, que están conectados directamente con el rebasamiento de contenidos, que es doblemente vaciamiento. Y después hablamos del vaciamiento, que es esa pérdida de la significación social, es decir, esa pérdida de validez socialmente.
Entonces he formulado una conclusión propia en la que puedo decir que el currículo funciona como un mediador en diferentes aspectos, como un mediador entre la escuela y la sociedad, porque es en la escuela justamente donde esos conocimientos se aprenden y luego tienen esa validación en la sociedad, como un mediador entre las leyes y la práctica, porque el currículo debe estar fundado en esas normas, en esas leyes en las que está enmarcado, como son los NAPS o el PEI o la Constitución Nacional, pero tiene que tener esa funcionalidad en la práctica, entonces tiene que mediar entre la teoría y la práctica. Funciona como un mediador entre lo histórico y lo nuevo, porque esos conocimientos históricamente que están formulados en el currículo se pueden actualizar con los nuevos conocimientos, se pueden actualizar con los nuevos paradigmas, con eso nuevo. Y por último, un mediador entre la individualidad y la pluralidad. Entre la individualidad, tomada como las diferentes provincias o las diferentes aulas, las diferentes instituciones en las que se adecúa este currículo, pero que también tiene que tener esa validez en la pluralidad, en todo el país, en toda la provincia, en toda Latinoamérica. Finalmente, concluyo que el currículo es indivisible de la educación, es una estructura fundamental en la enseñanza y aprendizaje.